Los aumentos en la temperatura que hemos resentido en los últimos años están relacionados con el cambio climático que afecta al planeta. De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos Climáticos, que incluye a científicos de Estados Unidos y otros países, las proyecciones de aumento de la temperatura para el presente siglo estiman que podría ser entre 1 y 3 grados centígrados, con las consecuencias globales para el medio ambiente que esto significa. Efectivamente, hemos resentido las altas temperaturas en la ciudad y esto, como ya escuchamos, solamente tiene una explicación, que es el cambio climático. ¿Cómo entender este fenómeno? Para eso me acompañan especialistas en este campo. Saludo con mucho gusto a Valentina Davidova. Ella es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA. Valentina, bienvenida. Hola, Carlos. Saludo a todo el auditorio de Ruta 44. Muchas gracias. Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor investigador del Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUSEI. Hermes, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental. Raquel, bienvenida como siempre. Gracias, Carlos. Gusto saludarte. Y Agustín Camacho Rodríguez, profesor investigador del Departamento de Estudios del Agua y Energía del Centro Universitario de Tonalá, el CUTonalá. Agustín, bienvenido. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar, Valentina, por tratar de entender lo que ya explicamos a grosso modo ahorita. El tema de las altas temperaturas está asociado definitivamente al cambio climático que enfrenta el mundo. Yo diría que es un completo y complejo problema. ¿Por qué? Porque definitivamente a escala global la temperatura crece a causa de cambio climático relacionado con el incremento de los gases de efecto invernadero, por lo que definitivamente, según las estimaciones, durante los últimos 15 años, especialmente 5 años, la temperatura ha crecido más de 1.5 grados centígrados. Sin embargo, en las zonas urbanas, el efecto es más complejo, porque a este incremento a escala global se suma el incremento de la temperatura a escala local, como consecuencia de una excesiva urbanización de grandes ciudades. Es decir, cambio de superficies naturales a superficies pavimentadas, eliminación de áreas verdes, grandes islas de construcciones altas, las cuales incrementan el área artificial que absorbe la radiación solar y la irradia a escala de ciudad, por lo que no tenemos noches frescas y tenemos un excesivo incremento de temperaturas máximas en comparación con las mismas latitudes, pero en regiones rurales. Esto quiere decir, Hermes, que aparte de que efectivamente está incrementando la temperatura en forma global, en las ciudades tenemos un fenómeno todavía más complicado. Sí, claro. Como lo apunta la doctora Valentina, pues obviamente la urbanización nos conlleva todo ese tipo de consecuencias. ¿Qué tenemos si en tiempos pasados teníamos superficie de pasto, tenía superficie de árboles, teníamos superficies de infiltración a través de suelo descubierto y nosotros empezamos a incrementar el pavimento, el concreto hidráulico, en las construcciones altas, pues obviamente lo que hacemos es ir acumulando calor en nuestra ciudad, aparte de obviamente el impacto que ya está teniendo primero la variabilidad del clima, que es una cosa natural, adicionado el cambio climático y obviamente la modificación de nuestro entorno que hace que las ciudades cada vez sean más cálidas y tengamos la presencia de algo que normalmente llamamos islas de calor. ¿Esto también tiene que ver con la deforestación que enfrenta la ciudad? Claro, definitivamente. Te decía yo que antes teníamos esos espacios que de alguna manera podían absorber parte de esa radiación y nos emitían precisamente un ambiente un poquito más agradable a los que estábamos cerca de esa zona arbolada. Hoy, como las zonas verdes cada vez son menores, prácticamente Guadalajara está muy por debajo de lo que los estándares internacionales declaran. Normalmente se dice que debemos de tener 9 metros cuadrados por habitante y nosotros no llegamos más que a 3 metros cuadrados por habitante de zona arbolada. De áreas verdes, ¿no? O sí, zona arbolada. Una primera intervención sobre el fenómeno, Raquel, te pediría el tema de la relación del aumento del calor y el cambio climático.
Bueno, yo creo que este es un fenómeno que ha sido ampliamente documentado con todas las evidencias científicas del mundo, y tan es así que se conformó todo este panel de expertos intergubernamental de cambio climático a nivel mundial, que de alguna manera es como el cuerpo asesor de ONU para todo lo que tendría que ver en materia de cambio climático. A nivel nacional, nosotros tenemos también instituciones como el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que se abocan mucho al estudio, ¿no?, de este fenómeno, y tan es así que México ha suscrito toda la agenda de cambio climático, y las últimas contribuciones aceptadas por México ante la Secretaría Técnica de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, pues le abona con las proyecciones que ya decían mis compañeros. O sea que con este nivel que seguimos, pues vamos a tener problemas de cambio de temperatura, aspectos en la salud, sequías, todo un aspecto que llama la atención y que ha sido como muy documentado, me parece a mí, incluso en el último informe del panel intergubernamental, y que también Perspectivas de PNUMA sobre el medio ambiente mundial hace mención, es este fenómeno de urbanización excesiva, precisamente sin precedentes a nivel mundial, e incluso llaman la alerta de que este es un fenómeno que puede incidir en todo un cambio de paradigmas en cómo tendríamos que desenvolvernos, porque se habla que al 2050 más del 66% de la población mundial va a estar viviendo en zonas urbanas. Y esto, pues es... Es 80, ya subió. Esto es totalmente preocupante, ¿no? De todas maneras, si se manejan del 66 al 80, porque ese es un parámetro que tenemos en México actualmente. Muy Así bien. está. Agustín, y pareciera que no nos estamos dando cuenta, y cuando digo no nos estamos dando cuenta, hablo de los gobiernos, por supuesto, para tomar decisiones o medidas para empezar a detener esta situación que estamos viviendo. Sí, es muy evidente pues esa falta de operación o operatividad del gobierno. Y bueno, yo quisiera resaltar el hecho que resaltaba la doctora Raquel. Cuando se incrementa la temperatura, ocurre un fenómeno con la distribución de los animales. Particularmente el caso de los mosquitos, el mosquito del dengue, trae por consecuencia el incremento de la temperatura, trae por consecuencia que la distribución se amplíe, la distribución del mosquito. Y por ende, obviamente, las enfermedades que ello trae consigo. Entonces, yo quisiera resaltar este hecho porque, bueno, a propósito de que se están implementando estrategias de descarchalización, pues no sé qué tanto efecto podrán tener cuando la temperatura se está incrementando, y obviamente la posibilidad de que los mosquitos sobrevivan y amplíen la distribución, pues yo creo que es otro problema al cual hay que atender. Ese sería uno, por ejemplo, el caso del dengue, pero con este cambio climático ocurren más desastres naturales, hay más inundaciones y vienen otros también, ¿no? Sí, otros desde problemas. luego. El mismo fenómeno de la producción de gases de efecto invernadero se incrementa, ¿no? Pues, obviamente por el incremento en la temperatura, las reacciones químicas ocurren con mayor velocidad y por ende pues hay más producción de gases de efecto, metano. Claro. Valentina, ¿cómo asociar este cambio climático directamente a la salud de las personas? Bueno, yo formo parte del cuerpo académico que desarrolla sus actividades en salud ambiental. Así se llama, salud ambiental y comunidades humanas. Y una de nuestras tareas es exactamente investigar cómo factores abióticos, el clima, agua, suelo, contaminación, afectan la salud pública, la salud humana y también la salud de ecosistemas. Realmente la relación es muy estrecha. ¿Por qué? Porque el clima terrestre es más que
determinada la interacción de 5 esferas, atmósfera, hidrosfera, litosfera o capa de tierras sólidas, criosfera, es decir, la capa de los hielos que dividen de la hidrosfera. ¿Por qué? Porque agua congelada tiene completamente diferente física, por lo tanto hay que investigarlo también aparte. Y finalmente, biosfera. Estamos hablando de que la interacción de estas 5 esferas produjo lo que se llama el clima terrestre. Y si se modifica una de estas, efectivamente va a afectar a el resto de las esferas y el clima en sí. Entonces, biosfera, ahí están todos los seres vivos, de una simple célula hasta el desarrollo mamífero más complejo y el humano en general. Por lo tanto, el cambio de temperaturas afecta directamente a la salud humana. Una de las investigaciones que estamos realizando ahora en el departamento, en la Maestría de Ciencias de la Salud Ambiental, es investigar cómo el efecto de calor, particularmente Isla del Calor y los índices de bioconfort térmicos, afectan la salud humana. Se descubre que a partir de cierto umbral de las temperaturas, el humano tiene padecimientos de estrés térmico que se expresa en diferentes formas. A nivel más bajo son golpes, irritabilidad, y niveles más excesivos, golpes de calor excesivos, inclusive la muerte súbita. Es una investigación que iniciamos desde hace 2 años y que demostramos, por ejemplo, que el transporte público de la zona metropolitana de Guadalajara es un área de alto riesgo ante el estrés térmico. ¿Por qué? Porque en las horas de máximo transporte de gente tenemos lleno el transporte público, nuestros cuerpos excretan calor, la humedad más el calor del ambiente, y se forman los niveles de de confort térmico llegando a 40-45 grados centígrados, lo que produce un estrés térmico tremendo. Nosotros bajamos del camión pensando de que este chofer manejó muy mal, que la música muy fuerte de los radios, pero realmente a estos componentes o factores externos hay un factor interno, la química alterada de nuestro cuerpo. Perfecto, muy bien. Tengo que hacer una pausa, vamos a seguir hablando, a profundizar sobre el tema de las islas de calor, los golpes de calor que pueden llevar a la muerte. Volvemos después de la pausa. Aunque es un fenómeno que tiene impacto directamente en los seres vivos, es paradójicamente el hombre el directamente involucrado en el cambio climático. Cuando las diversas actividades de los seres humanos aumentan la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, esta tiene más calor del necesario, provocando que la temperatura media del planeta aumente y genere lo que conocemos popularmente como calentamiento global. Aumento de temperatura y cambio climático, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Hermes, me gustaría que abundáramos un poco respecto a lo que decía Valentina, respecto a estas islas de calor, golpes de calor. ¿Qué es eso? Bueno, Carlos, básicamente una isla de calor es una zona aislada dentro de todo un entorno, que en este caso sería zona metropolitana, en las cuales tenemos un incremento de temperatura superior al resto de toda la demás área que conforma la ciudad. En este caso nosotros sabemos que en la zona metropolitana de Guadalajara pues tenemos estas islas de calor, sobre todo en las zonas donde tenemos mayor cantidad de movimiento de automóviles, de personas, de comercios, etcétera, etcétera, que lo que hace es que se incremente de una manera más importante la temperatura con respecto a otro lugar de este mismo entorno. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú te pararas 16 de septiembre y Juárez, pues obviamente a las 12 del día te apuesto que no aguantas más de 5 minutos parado ahí por la intensidad de calor que estás recibiendo, por el sol, por las personas, por los automóviles, aunque ahora menos circulan menos automóviles en
en 16 de septiembre, Vamos pero siguen dejándolo en pasando por Juárez y Juárez. federalismo. Perfecto. ¿Y qué pasa si yo te digo, vete a Colomos? La sensación es completamente diferente. Tú en Colomos puedes durar 15, 20, 1 hora, 2 horas y no tienes ningún desconfort en tu cuerpo. Eso significa pues que aquí tenemos exceso de temperatura por todo ese tipo de actividades que realizamos, mientras que aquí tenemos una zona de confort para el cuerpo humano que nos permite tener una mayor aguante en ese sentido de permanecer mucho más tiempo. Eso es lo que normalmente es una isla de calor. De acuerdo. Por ahí mencionaba la doctora acerca del golpe de calor, que es cuando el cuerpo empieza a incrementar nuestra temperatura de una manera exagerada, que ya no permite que a través de la transpiración, que es la manera en que nosotros de alguna manera liberamos calor, pues obviamente el cuerpo llega a su límite. Ya no le permite seguir emitiendo ese calor, lo va acumulando y empieza a tener falla en ciertos órganos. ¿Cuál es la temperatura normal del cuerpo y cuál es el límite que mencionas más o menos? 36 grados es la temperatura promedio de un cuerpo humano. Cuando nosotros empezamos a exceder temperaturas por arriba de los 38 y acercándonos a los 40 grados, pues entonces ya estamos en graves dificultades. ¿Qué sucede? Pues que hay muchas personas que llegan a tener esas temperaturas o un poco más. Y eso se ha manifestado, por ejemplo, en los deportistas de alto rendimiento, que muchos han muerto precisamente por golpe de calor y lo que comentaba la doctora, muerte súbita, en el cual el cuerpo ya no es capaz de liberar ese calor y por lo tanto tiene que ceder ante alguna falla que en la mayoría de los casos es una falla de tipo cardíaco, pero puede haber complicaciones en algunos otros órganos más. Muy bien. Raquel, ¿qué se está haciendo a nivel global, a nivel nacional y a nivel local para, digamos, enfrentar este problema, este fenómeno del cambio climático? ¿Hay disposiciones, convenios internacionales, hay leyes? ¿Qué se hace? Sí, yo creo que el cambio climático a partir de la reunión de Río de Janeiro en 1992, que marcó como el hito principalmente el convenio marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, y de él han derivado todo lo que conocemos como el Protocolo de Kioto, la Agenda de París y todas las COPs, ¿no? Que son como las conferencias de las partes, que generalmente es uno de los convenios internacionales más dinámicos que México ha suscrito y en el que año con año se tratan de reunir como para ver qué está pasando ante lo preocupante del fenómeno y de toda la actividad. Tan es así que cuando el IPCC mencionó que el cambio climático se debía principalmente, y ya con evidencia científica, a la actividad antropogénica, debido a todo el modelo de desarrollo, pues fue cuando empezó a haber como mucha alerta sobre esto, ¿no? Y las COPs pues han estado al día. Para explicarle a la gente que nos está escuchando, ¿qué son las COPs? Las conferencias de las partes, o sea, las reuniones de todos los países. Exacto. Y cuando hablas de antropogénico, para la gente que nos está oyendo, son actividades del hombre que han incidido en el cambio. Exactamente. Y entonces esto a nivel internacional ha tenido una incidencia muy importante que a México, que suscribe la convención, da también el Acuerdo de París y todos estos instrumentos, y crea un organismo y una ley en materia de cambio climático. La Ley General de Cambio Climático, y el INE se transforma al Instituto Nacional de Cambio Climático. Adicionalmente a esto, toda esta arquitectura jurídica crea un organismo también dirigido a evaluar la política nacional en materia de cambio climático. O sea, México, puedo decirte que es de los países que en el papel es de los que ha cumplido más. Incluso como país llevamos las 6 comunicaciones a las que estamos obligados de dar cuenta sobre el estado del clima en nuestro país ante la Convención Marco. O sea, entonces, ¿por qué está el fenómeno? ¿Por qué estamos viviendo, no? Uno preguntaría. Agustín, es lo que iba a decir yo también. A ver, una cosa es firmar acuerdos, convenios, voluntades, y otra cosa es en la realidad. ¿Qué percibes tú? Es lo que dijo Raquel. En papel somos excelentes. ¿En el papel? Sí, la percepción es la misma, ¿no? O sea, en el papel
pues está maravilloso el asunto, pero la cuestión cambia cuando hay que llevarlo a la práctica, hay que ponerlo en acción. Y pues no, esa parte no creo que es mi percepción, no creo que esté funcionando. A ver, ¿pudiéramos poner un ejemplo? O sea, ¿qué es lo que nos obliga estas convenciones o acuerdos internacionales y en la práctica qué ves tú? Por ejemplo, no sé, la contaminación de ríos, de cuencas. Básicamente el caso de la contaminación de los ríos, por ejemplo. Pues sí, se toman medidas para sanear el río Santiago, pero siempre yo he pensado que son nimias, que son pequeñas esas acciones y falta ponerle más ganas al asunto. Aunque hayan firmado acuerdos de todo eso, ¿no? Aunque hayan firmado acuerdos. Pues De acuerdo. mira, hay un ejemplo bien plausible. México se comprometió al 2030 cero deforestación. ¿Ustedes creen que vamos a cumplir? No, desde luego no. Claro que no. O sea, Es Sí, imposible. Hermes. Yo quisiera andar un poquito acerca de lo que comenta la doctora Raquel. Yo creo que desde hace mucho tiempo México tiene quizás una de las legislaciones más avanzadas en materia ambiental. Yo no soy abogado, la doctora sí, pero desafortunadamente quedan en eso, en el papel. A la hora de ejecutar programas, políticas públicas para lograr los objetivos, por ejemplo, de Conferencia de las Partes o de el Protocolo de Kioto en su tiempo y la Conferencia de París, ahora que es la actual, pues obviamente nunca hemos cumplido con ninguna de las disminuciones de emisiones de CO2, de dióxido de carbono, de metano, de X, Y y Z. O sea, firmamos todo. Somos buenísimos para la firma. Y para salir en la foto. Para ejecutar, estamos quizás en los últimos lugares en la ejecución de programas que en realidad se vean que son efectivos en la realidad. Y no basta decir que sea solo México, hay muchos países dentro del Protocolo de Kioto, dentro de la Conferencia de las Partes que tampoco han cumplido. Aún así de que estén obligados, como los países del Anexo 1, que esos eran obligatorios, no eran si querían, como habían firmado y ratificado que lo iban a hacer y no lo han hecho, pues no pasa nada. Al final de cuentas, ni se aplican las sanciones, se vuelven a reunir a ver qué vamos a hacer y al final de cuentas, pues parece que estamos jugando a hacer algo sin hacer grandes cosas, ¿no? Claro. Y ojo, yo quisiera aclarar una cosa que es muy importante. Tú decías los gobiernos, pero ojo, no nada más son los gobiernos, somos todos. Claro. El problema somos todos. Claro. Cada una de las personas que habitamos este planeta contribuimos a este problema. Y la solución no es únicamente los gobiernos, somos todos. Los gobiernos tienen la obligación de dirigir, ordenar, imponer las políticas, pero los que tenemos que colaborar en ejecutarlas somos obviamente los ciudadanos. Por supuesto, asumiendo esto, Valentina, efectivamente, nomás que la carga de responsabilidad es distinta. ¿Tú cómo percibes esto que hemos estado comentando, de lo que marca la ley y lo que estamos viendo en la realidad? De hecho, no es percibir, es simplemente afirmo y reconfirmo una vez más que solamente mediante la colaboración de todos los niveles de administración central, estatal, municipal y participación ciudadana, claro, solamente así se puede hacer algo efectivo para aminorar los efectos de cambio climático y de un microclima en ciudades grandes, empezando por reverdecer nuestra ciudad, por ejemplo, empezando por disminuir contaminación usando menos el carro y centrándonos en el transporte público, cumpliendo lo que estamos firmando. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos apenas 3 metros cuadrados de áreas verdes por persona y debemos tener 9 metros, ¿por qué seguimos tumbando los árboles para construir líneas de transporte público? ¿Por qué no recuperamos parques incrementando la densidad del arbolado? Esto está en nuestras manos. No estamos hablando de programas para construir un cohete cósmico. Estamos hablando de algo muy común y corriente, muy normal, como recuperar áreas verdes, disminuir el uso del auto, tanto particular como el transporte público, incrementando la capacidad de lo que ya existe mediante la calidad del servicio. Y otro punto muy importante, la educación, la cultura de cuidar nuestros ecosistemas. Es decir, desafortunadamente, al día de hoy, la cultura
ambiental y de cuidado de ecosistemas es lo mínimo que yo percibo en nuestra ciudad. La gente se queja del calor, pero al comprar una pequeña casita, lo primero que hacen es pavimentar su pequeño patio en lugar de plantar allí arbustos, pastos, lo que puede bajar las temperaturas desagradables en su casita. Sin embargo, no. Nosotros vamos por lavar nuestras cocheras con agua de mangueras, a pesar de que vivimos una sequía severa el día de hoy y a pesar de que escuchamos esta triste noticia, continuamos sin cuidado con el agua, continuamos tumbando los árboles. ¿Por qué? Porque nos estorba, porque deja mucha basura junto con mi casa. Es decir, mientras el ciudadano no participa al 100% en cuidado de su ciudad, protegiendo lo natural, nosotros no vamos a salir del problema, aunque tengamos el gobierno el mejor del mundo. Muy bien dicho. Muy bien, Valentina. Tengo que hacer una pausa. Regreso con más del tema. Pese a que líderes de diversas naciones han minimizado el impacto del calentamiento global, lo cierto es que este fenómeno ya impacta a todo el planeta. Además del aumento en la temperatura, el efecto invernadero ha comenzado a calentar océanos y derretirá parcialmente el hielo y los glaciares, lo que aumentará el nivel del mar. El cambio climático está asociado a fenómenos naturales como los huracanes, que han sido cada vez más devastadores. Aumento de temperatura y cambio climático, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Escuchamos la cápsula Hermes, que hablaba de también este trastorno del clima que ha provocado huracanes cada vez más severos, inundaciones, etcétera, y trae como consecuencia también problemas a la salud, ¿no? Sí, al final de cuentas cambia el clima y como lo explicó la doctora Valentina, pues nosotros tenemos estos 5 elementos del sistema climático. Si yo altero uno de ellos, por consecuencia voy a alterar todos los demás. Y por lo tanto eso nos va a desencadenar este tipo de eventos extremos como son huracanes más intensos, que no está demostrado, pero algunos expertos dicen que mayor cantidad de huracanes, eso todavía no está plenamente demostrado, pero bueno, vamos a tomarlo como una posibilidad. Obviamente precipitaciones mucho más intensas que provocan inundaciones junto con el cambio de la infraestructura de las ciudades, zonas en las cuales hay sequías enormes, obviamente diseminación de gran cantidad de enfermedades de todo tipo, transmitidas por vectores como las que mencionaba el maestro, transmitidas por el agua contaminada como cólera, ciclosporas, etcétera, etcétera, transmitidas también por el excesivo calor, como pueden ser cardiovasculares y respiratorias, y un sinfín de cosas que podríamos seguir enunciando de todas las posibles consecuencias que nos podría dar precisamente esta alteración que le estamos haciendo a nuestro planeta, ¿no? Y podemos hablar horas y horas sobre lo mismo, pero yo creo que eso ya se ha discutido mucho. Yo creo que el momento crucial en el cual estamos viviendo como especie es que tenemos que hacer acciones efectivas para tratar ya no de detener el problema, sino de que los efectos sean los más impactantes, los menos impactantes posibles. ¿Por qué? Porque detenerlo yo creo que es algo ya prácticamente imposible. Las estimaciones que hemos tenido antes eran 0.6 grados centígrados durante los últimos 100 años, ahora ya vamos en 0.82 grados centígrados durante los últimos 120 años. Entonces, las estimaciones de aquí al 2100 es que las temperaturas pueden aumentar desde 1 grado hasta 6 grados en el escenario más extremo. Por ahí en su cápsula mencionaban ustedes entre 1 y 3. Esa es una de las posibilidades, vamos a decir, más optimista. Más optimista. Y si empezamos a corregir el rumbo. Claro. Pero si no empezamos a hacer nada, pues las estimaciones son llegar hasta 6 o quizás más de 6 grados centígrados promedio global de todo el planeta, que eso se manifestaría en
mucho más grados en ciertas zonas y mucho menos grados en otras zonas del planeta. Agustín, incluso se habla de que el nivel de los mares aumentaría, ¿no? Sí, desde luego. El proceso de deshielo, desde luego, traería por consecuencia el incremento de los niveles del mar. Estos incrementos traería otro problema que tiene que ver precisamente con el hecho innegable de que las poblaciones humanas están mayoritariamente distribuidas en zonas aledañas a las costas, algunas incluso hasta por debajo del nivel del mar, lo que traería por consecuencia, claro, es pues inundaciones, recursos destinados a evitarlas, hambrunas, no disponibilidad de áreas para cultivo. En fin, yo creo que esto traería infinidad de problemas más. Yo diría que esto hay que poner el incremento del problema político, porque pueden desaparecer los pequeños países insulares, exactamente. Las islas, que unen islas. Entonces, la Organización de Naciones Unidas se enfrentará al problema de repoblar, reubicar las poblaciones para que otros países reciban poblaciones que están en riesgo de estar inundados. Eso que estás comentando lo hemos visto en películas de ciencia ficción. ¿No es así? O sea, ¿es algo cada vez más real? Esto ya estamos viviendo. Ya estamos viviendo. Ya el año pasado, a lo largo de la temporada de huracanes, ha desaparecido una pequeña isla, fue inundado por completo en Caribe. Afortunadamente, no fue uno de, digamos, islas muy pobladas, etcétera, pero ya está sucediendo. Las costas del litoral del este está inundándose lentamente, de tal manera que para próximos 30, 40 años, a partir del incremento del nivel medio del mar por del hielo, pero más por la expansión térmica del propio agua, los dos factores, y mareas y marejadas en sumo, pueden desaparecer prácticamente el estado de Veracruz por completo y una gran parte de la península de Yucatán, según los modelos. Áreas agrícolas productivas de gran valor. Así es. Muy bien. Raquel, desde el punto de vista del derecho, tú eres una abogada especialista en este campo, ¿se puede hacer algo? Yo creo que sí. Yo no soy tan pesimista a pesar de los datos y a pesar de que estoy en el Consejo de Evaluación de la Política Climática y que las evidencias que tenemos como país no son muy alentadoras, por así decirlo, si tomamos en cuenta las últimas 2 evaluaciones que hicimos. Una del Programa Especial de Cambio Climático y la otra sobre el presupuesto de egresos de la Federación para Cambio Climático. Primero, si nos vamos, ya dijimos que México tiene una arquitectura regulatoria, jurídica muy robusta, muy bien diseñada. Es más, creo que está al nivel la ley de cambio climático que la ley de Inglaterra, por decir un parámetro de que tenemos buenas leyes. Pero cuando evaluamos qué pasa, efectivamente, cómo bajamos las leyes en México, entonces, a programas, actividades, acciones, presupuestos, instituciones, responsabilidades, es donde se rompen esos equilibrios. Mira, nosotros hicimos una evaluación subnacional donde está Jalisco, donde está el estado de Nuevo León, donde está Baja California, 6 de las principales zonas metropolitanas del país. Todas tienen ley estatal de cambio climático, ley de riegos, programa de acción climática, todos tienen. Yo estaba sorprendida porque a todos les ponía palomita. Pero ¿qué pasa cuando llegas tú a los responsables y presupuestos? Cuando llegamos a estos 2 indicadores, pues no había responsabilidades, había comisiones que se copiaron, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y nadie sabía quién era. Y luego en presupuesto, no había presupuesto. Entonces, había 2 inspectores por una cuenca, ¿cómo etcétera? te explicas entonces que esas leyes, toda esa arquitectura tenga un impacto cuando para cambio climático no le asignaban ningún presupuesto? Esa es una parte. La otra parte, ¿por qué ahorita entonces todos los países están volviendo la cara hacia hay que adaptarnos mejor? Pero también aquí, como hemos dicho algunos, bueno, pero ¿hasta dónde?
Nos la vamos a pasar la vida adaptándonos. Entonces, que adaptarnos es cómo capacitarnos, cómo aumentamos nuestra respuesta ante los cambios climáticos para que nos entienda mejor nuestro público, ¿no? Y entonces todo el mundo, es un proceso. Y entonces llega el huracán, les cae en el mismo lugar año con año y volvemos a hacer las mismas obras de infraestructura en el mismo lugar. ¿Cómo te vas a adaptar con eso? ¿Adaptarnos a 45 grados en el camión? Yo digo que, bueno, lo que quiere decir Raquel, y yo estoy muy de acuerdo, la esperanza muere al último. Definitivamente nosotros no podemos poner cruz y ya esperar que la Tierra muere a partir de este problema de cambio climático y todo lo demás. ¿Por qué? Porque definitivamente tenemos hijos, tenemos nietos y debemos asegurar futuro para ellos. ¿Cómo? Solamente mediante la educación y promoviendo programas a largo plazo. ¿Por qué? Porque aquí programas funcionan solamente a corto plazo, mientras no cambia la administración cada 3 a cada 6 años. Y cuídame Dios si todavía cambia el partido político, peor tantito, todo Claro. empezamos desde el nuevo. Entonces, mientras no existen estos programas a largo plazo, que se respetará por cualquier administración o cualquier partido político que llegan a sustituir sus... Gobiernos. sustituir los gobiernos y sobre todo, si no habrá un pueblo educado que sabrá qué exigir a su gobierno, Muy bien. nosotros no podemos hacer nada. Agustín, dicen que México se reinventa cada 6 años, ¿no? Se Y el que reinventa. llega barre todo lo que estaba atrás y no sirve nada atrás, ¿no? Y empieza de nuevo desde cero para ver qué es lo que hay que hacer, y si es en contra de las políticas anteriores, pues quizá le gane puntos al nuevo partido. Y, pues, Acabar obviamente, con reformas energéticas, etcétera, etcétera, ¿no? acaba de ocurrir. No sé por qué lo traes a colación, Carlos, pero Acaba de ocurrir, ¿no? se acaba de ocurrir. Entonces, pues sí, ese tipo de cosas no creo que nos lleven a adaptarnos, porque cada vez tenemos cambios y más cambios y más cambios. No nos podríamos adaptar a este entorno político. Claro, si lo único que teníamos bueno, ya dijo Raquel, son las leyes y llegamos y las volvemos a cambiar, ¿a dónde vamos, Hermes? El asunto de verdad no es que seamos pesimistas. Yo de ninguna manera soy pesimista y guardo la esperanza y tengo fe. Pero también me gustaría que fuéramos realistas y que tuviéramos ahora sí que el enfoque necesario para trazar una ruta verdadera. ¿Por qué? Porque si seguimos inventándonos cada 3 años, cada 6 años, pues obviamente estamos condenados no a que el planeta desaparezca. Yo no estoy de acuerdo con ese catastrofismo de que el planeta se va a acabar. No, nos vamos a extinguir nosotros como especie, Claro, como especie, y nos vamos a llevar a un montón de especies atrás de nosotros. Ya ha Pero ocurrido. Ya ha ocurrido. Y el planeta ahí se va a quedar, y quizás dentro de 100,000 millones de años, no sé, X número de millones de años, la vida va a volver a resurgir, como ya sucedió en otras épocas. Lo que está en juego es obviamente nuestra supervivencia como especie. Y eso creo que no lo hemos entendido nadie. Y eso es una de las cosas que tenemos que dejarle claro al político, al académico, al estudiante, al ciudadano de a pie, que todos entendamos de que si no hacemos algo por este planeta, pues está condenado precisamente, si no ejecutamos acciones, a la desaparición de nosotros como especie y de muchas especies más. Oíamos en una de las cápsulas cómo este fenómeno o esto que estamos enfrentando, el cambio climático, ahora sí que se le adjudica directamente a la raza humana. A la actividad humana, A la actividad humana, prácticamente. en prácticamente todo el porcentaje. Así es. Sí, de Hay hecho, una forma de medir esta situación. Es lo que se ha dado de llamar la huella de carbono. Y bueno, esa forma de medirlo de alguna forma permitiría pues tomar las medidas apropiadas para reducir tal huella, ¿no? Y bueno, una de las maneras, se me ocurre a mí, una de las maneras es que pues pudiéramos cambiar, como lo dije hace un ratito, los hábitos de consumo. Estaba leyendo hace un momentito que hay un nuevo concepto por ahí, renderización, que tiene que ver con el hecho de que cuando se produce un alimento, un producto agropecuario, es muy común que no lo aprovechemos al 100% ese producto.
lo aprovechamos quizá, en el caso de una res, por ejemplo, lo andamos aprovechando entre un 66%, entre un 55 y un 66%, lo que significa que hay un desperdicio, hay materiales que no son aprovechables directamente por el hombre, pero que pueden utilizarse para otros fines. O sea, es algo que ya se produjo, es una res que ya se produjo y se puede utilizar para reducir la carga de producción y por lo tanto bajar la huella ecológica, perdón, la huella de carbono. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última. Regreso a las conclusiones del programa. El cambio del clima es una causa directa de aumento de defunciones a través de enfermedades derivadas de desastres naturales. Olas de calor, inundaciones, sequías y las catástrofes derivadas de tormentas y huracanes. En el caso de las enfermedades, las inundaciones incrementan la presencia del dengue, paludismo, malnutrición y diarreas. Especialmente afecta a países pobres o en vías de desarrollo, que son más vulnerables ante este fenómeno climático. Aumento de temperatura y cambio climático, el tema que abordamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Voy a comenzar contigo, Agustín. Ok, en lo personal a mí me gustaría mucho hacer énfasis en este asunto de la renderización. Esto es, me gustaría que el público entendiera que podemos de alguna forma reutilizar materiales que de alguna otra forma habrían de ser producidos incrementando los niveles de uso o mejor dicho la huella de CO2. De tal manera pues que pues a mí en lo personal me gustaría mucho hacer esta puntualización. En una casa, por ejemplo, ¿dónde encontrarías ese ejemplo? Pues cuando usamos, por ejemplo, las bolsas de plástico que vamos al súper, ¿sí? El hecho de que la industria deje de producirme una cantidad enorme de bolsas de plástico, porque yo estoy llevando mi bolsa de yute o mi bolsa de tela al mercado, al súper, pues de alguna forma ese es un ejemplo. Reciclar también podría ser. Reciclar. El agua, la energía. Utilizar los materiales de desperdicio para producir composta, para el composteo. Es otra forma. Vaya, hay muchas. Son dos que se me ocurren, pero seguramente hay muchas Renderización, más. ¿así se llama? Renderización. Lo leí hace un ratito, no sé por qué se me ocurrió leer esa cosilla, pero bueno, viene del francés rendere, que significa reciclar o reciclar. Muy bien. Pues hay que renderearnos, como dicen luego, ¿no? Muy bien. Raquel Gutiérrez Nájera, tus conclusiones. Pues yo obviamente me voy a abocar un poco a lo que son mis temas, ¿verdad? No podría, que es la parte política y derecho. Sin duda alguna, toda esta problemática que ya expresaron mis compañeros, pues es lo que ha generado todo un andamiaje jurídico y de política pública. Pero de acuerdo a lo que hemos estudiado y lo que hemos evaluado en términos de política pública, realmente es donde está el eslabón perdido, por así decirlo, es donde hay un rompimiento entre el derecho y para lo que serviría un poco ordenar, por así decirlo, limitar, mitigar todos los efectos negativos del cambio climático, porque los programas de política pública, llámese Programa Especial de Cambio Climático, de Energía, Programa Sembrando Vida, los programas del gobierno en turno, no nada más de en los anteriores también, y así lo demuestran las evaluaciones, no están alineados de manera transversal.
si nosotros queremos abonarle a una política pública que logre tener un impacto favorable en el tema de cambio climático, sin duda alguna no podemos nada más decir la ley ambiental, la ley de aguas, no, los programas, es decir, donde invierte el presupuesto para las necesidades y niveles y calidad de vida y modelo de desarrollo, tienen que ser transversales y alineados y entretejidos para poder obtener como una meta controlar el aumento de la temperatura. Pero si nosotros estamos pensando en un programa donde aumentamos la dependencia en energías fósiles de México, ¿no?, a través de las principales obras o en las grandes deforestaciones de selva para inmobiliarios en las costas, en las zonas turísticas, pues es obvio que esto no le va a abonar en nada a controlar, disminuir el cambio climático. Ahí está Chalacatepec, ahí está el río Santiago, ahí está el lago de Chapala, ahí está toda la deforestación de los parques en la zona metropolitana. Así no se puede. O sea, aquí yo sí parto de algo. Hay responsabilidades comunes, pero diferenciadas, como también las hay a nivel global. Y entonces aquí tenemos que cada quien, en el ámbito de nuestra responsabilidad, hacer lo que nos toca. Al gobernador, al poder legislativo, a los ciudadanos. Que cada quien haga su parte. Muy bien. Hermes Ulises Ramírez, tus conclusiones. Sí, yo quisiera continuar un poquito bajo la misma tónica que está hablando la doctora Raquel. Al final de cuentas, siempre partimos de lo grande a lo pequeño. Y yo creo que aquí tenemos que empezar a la inversa. Acciones locales, resultados globales. ¿Qué tengo que empezar? Pues yo como persona a identificarme como un agente que tengo compromiso social y por lo tanto necesito modificar mis hábitos, mis costumbres, mis tradiciones, a ser más eficiente, a hacer renderización, etcétera, etcétera, para que mis acciones contribuyan a que emitan la menor cantidad de gases de efecto invernadero. Si yo cambio ese entorno personal, puedo cambiar mi ámbito muy local, mi familia, mis amigos, mis más cercanos. Y cada uno de ellos va a ser un agente de cambio. Y las grandes cosas se han hecho de esa manera, de pequeño hacia lo grande, no de lo grande hacia lo pequeño. Entonces yo creo que aquí hay que retomar lo que dice la doctora, cada quien hay que asumir nuestro papel, hay que tomar nuestra responsabilidad tanto personal como ente social también, lo personal y lo social al mismo tiempo. Y yo le pediría sobre todo a las autoridades pues de que dejemos un poquito de fingir. Yo creo que ya está bueno de cumplir para llenar requisitos y sí cumplió, y sí cumplió, y sí cumplió. Si no, hay que ser honestos en ese sentido. Estoy preocupado en realidad por lo que está sucediendo en mi región, en mi casa, en mi país y en mi planeta, pues entonces tengo que hacer las cosas honestas y no utilizarlo como bandera política, como ha sido muy usado el tema de cambio climático. Hay infinidad de políticos que enarbolan esa bandera del cambio climático y al final de cuentas, cuando están en el poder, se olvidaron de todo lo que dijeron durante su campaña, ¿no? Entonces, yo creo que los mismos ciudadanos debemos promover que el político cambie esa manera, que sea auténtico y que no prometa lo que no va a cumplir y que cumpla lo que sí prometió. Yo creo que ellos solos por iniciativa propia creo que va a ser muy difícil y alguien los tiene que empujar y esos somos nosotros los ciudadanos y trabajar junto con ellos para lograr el objetivo de que las consecuencias de cambio climático sean las menos perjudiciales o las menos drásticas de aquí al futuro, que es un futuro que se nos plantea como muy benévolo de aquí a finales de este siglo. Muy bien. Valentina, tus conclusiones. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba planteando el doctor Ulises, sobre todo cuando él dijo sobre acciones locales. Recuerdo un Congreso del Agua que fue realizado en México, Congreso Internacional del Agua en 2006 en México, que llevaba como bandera este lema: problemas globales, soluciones locales. Entonces, no es algo que se inventó el día de hoy. Es decir, que nosotros,
podemos resolver estos problemas si visualizamos estos pequeñitos problemas en nuestra casa y después crecemos en su solución llevándolo a escala municipio, estado, país. Pero solamente a través de la participación de cada ciudadano en nuestro país. ¿Qué significa esto? Que debemos estar preparados, en primer lugar, para entender leyes que protegen nuestro futuro, para formar nuestros hijos con una educación suficiente para cuidar el ambiente y asegurar sus recursos para futuras generaciones. Es decir, definitivamente la solución del problema está en manos de uno, siempre y cuando sabe cómo exigir su gobierno, siempre y cuando sabe cuidar que definitivamente el gobierno cumple su programa. Y, por otra parte, aplicando su pequeño granito para resolver el problema, empezando de programas de reciclaje del agua, de reciclaje de papel, hierro, etc., ahorro de energía eléctrica en su casa, ahorro del agua en su casa, el uso menor del auto para disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque más de 20% es lo que aportan nuestros autos hacia la atmósfera de un total de los gases de efecto invernadero, la causa de cambio climático global. Solamente así podemos hacer y dejar de creer en esta utopía, la que nos dice el gobierno sobre un infinito crecimiento económico. No existe un infinito crecimiento económico en un planeta completamente aislado, limitado por su tamaño, por los recursos en su general. Por lo tanto, nosotros debemos programar nuestro desarrollo y reuso de los recursos naturales considerando este único planeta en donde vivimos. No hay otro. No hay otro. No hay repuesto. Muy bien. Valentina, muchas gracias. No hay plan B. No hay plan B. Muy bien. Gracias, Valentina. Gracias, Hermes. Gracias, Raquel. Y gracias, Agustín. Me queda unos segunditos nada más para una reflexión final. Hace un momento aquí se ha mencionado cómo la importancia de que se hagan planes a largo plazo, que no se reinvente el país cada 6 años y que además dejemos de ser un país de leyes perfectas para pasar a ser un país de acciones concretas y efectivas. Eso es lo que necesitamos. Que los políticos dejen de buscar tomarse la foto, porque si seguimos como vamos, y no quiero ponerme catastrofista, al rato el planeta que van a tener atrás no va a ser tan atractivo para la selfie política. Hasta la próxima.